Largamos. La última vez estábamos viendo la unidad 20 y habíamos visto los sistemas de regulación de aire y combustible, habíamos visto algunos mecánicos, habíamos visto lo que eran todo nada, lo que eran, bueno, todo nada básicamente no tiene regulación, habíamos visto alto bajo, habíamos llegado a ver los modulantes y habíamos quedado en empezar con los electrónicos, o del tipo electrónico, que es un poco la tendencia de los últimos tiempos. En realidad ya desde hace varios años se vienen utilizando los sistemas electrónicos. Antiguamente se hacían en forma incluso una mezcla entre electrónico y neumático. En la actualidad prácticamente son totalmente electrónicos. Y antiguamente también era muy común, por un tema de ausencia en la normativa, de hacerlo a través de PLCs, improvisando a través de PLCs, pero eso puede llegar a ser bastante peligroso. Entonces, bueno, la normativa hoy acota un poco más cómo es el uso de los PLCs, ya lo habíamos hablado, que tienen que cumplir una determinada cantidad de requisitos, tienen que ser elementos aprobados. Entonces, básicamente ya queda acotado y no hay que improvisar a través de motus propio. Para eso ya existen sistemas que vienen pensados y diseñados como para hacer la relación de aire-combustible en forma electrónica. Uno de los métodos tradicionalmente utilizados es el de medición de caudales. La regulación la hacen por medición de caudales y por límites cruzados. Básicamente acá vemos un esquema con algunos simbologías de las normativas ISA, normativas de instrumentación. Y vamos a tratar de explicar más o menos cómo funciona esto, cómo es el tema de los famosos límites cruzados. Básicamente esto está ejemplificando una caldera, pero puede llegar a ser un horno también. En realidad lo que tenemos acá es la medición de la presión de la caldera, que es la que está comandando la modulación del quemador, que vaya al máximo o al mínimo, el sistema de combustión que vaya al máximo o al mínimo. Si fuese un horno sería a lo mejor una temperatura, y básicamente lo que está dando acá, como para entenderlo, es una señal que nos va a decir que el sistema de combustión tendrá que ir hacia carga máxima o hacia carga mínima. Estamos hablando de relación aire-combustible nada más, no de secuencia ni de seguridad. Relación aire-combustible. Días. Buen día. Por otro lado, acá lo que tenemos es medición de caudal de combustible. En realidad, después vamos a hablar un poco de lo que son medidores de caudales. Generalmente lo que miden es alguna variable, puede ser que midan pulso, que midan variación de presión. Después necesita de alguna forma calcular el caudal y transformar ese caudal medido en una señal eléctrica que va hacia el proceso. Lo mismo del lado de aire, tenemos un elemento medidor de caudal que lo procesa esa medición, la transforma en una señal proporcional al caudal y la manda al sistema de relación de aire-combustible. Como salida del sistema de relación de aire-combustible tenemos la señal proporcional que va a estar moviendo el damper que tenemos en la aspiración del ventilador, y de este lado la salida que está comandando la válvula de control del combustible. Esto de acá es el controlador de caudal, tanto del aire como de combustible. El controlador de caudal va a tener un set point, que es el set point remoto se llama, de aire, y set point remoto de combustible. El set point remoto es el que me va a decir, yo quiero tener 10 de aire, y el controlador le va a dar 10 de aire. El set point remoto de combustible me va a decir, yo quiero tener tanto de combustible, y me va a mandar tanto de combustible. Básicamente, ¿cómo llega el set point remoto hasta acá? Llega después de pasar por estos módulos. Estos módulos son comparadores bastante particulares, de los cuales reciben dos señales. Reciben una señal por acá y otra señal por acá, y este recibe una señal por acá y otra señal por acá. Este comparador es comparador de señal mayor. Únicamente deja pasar la señal mayor de estas dos. Y este comparador de acá únicamente deja pasar la señal menor de estas dos que está recibiendo. Entonces, el set point que va a llegar acá va a ser la señal mayor que llegue de estas dos, y el set point que va a llegar acá va a ser la señal menor que lleguen de estas dos. ¿Hasta ahí se entiende? Bien.
Entonces, partamos de un estado cualquiera de combustión, el quemador arrancó, está por ahí en el estado mínimo, ¿sí? Y nuestro sistema de control de potencia nos va a estar diciendo que el equipo tiene que subir carga. Si tiene que subir carga, acá va a querer venir una señal de subir, pero esta seguramente va a estar en un determinado valor y únicamente deja pasar la menor, así que sigue quedando esta. El combustible se va a quedar como está. Viene para acá, acá tenemos una señal ya fija desde el estado inicial y me está diciendo subir, acá me deja pasar la de subir y me va a cambiar el set point que me está controlando el aire y me va a mandar subir el aire. A su vez, cuando suba el aire, el caudalímetro me va a medir un mayor caudal de aire. Ese mayor caudal de aire me está dando una señal mayor acá y me va a dar luz verde para que me permita aumentar acá y aumentar el combustible. De esa forma se dice que el control va siguiendo, el combustible va siguiendo el aire. Primero aumenta el aire y después aumenta el combustible para que sea una condición segura. Cuando baja es al revés, supongamos que el quemador ya está en un estado alto, o el sistema de combustión está en un estado alto de carga, va a venir acá una señal para bajar. Si viene la señal acá para bajar, pero empezamos por acá, viene la señal acá para bajar, me deja pasar la mayor, que normalmente va a ser esta, que ya estaba determinada. Esta señal no me va a pasar. Me viene acá para bajar, me deja pasar la menor, así que me permite pasar acá. El nuevo set point del combustible va a ser este que viene por acá y me va a bajar combustible. Cuando me baje combustible, el caudalímetro del combustible va a medir la baja de caudal. Esa baja de caudal viene para acá, me baja acá y entonces me va a dejar pasar la mayor de los dos, me va a dejar pasar la que venía acá para bajar caudal de aire. Y ahí me baja caudal de aire. Entonces, cuando baja la carga del quemador, primero baja el combustible y después baja el aire. Y de esa forma también es una condición segura. Al revés, hacerlo al revés sería inseguro, ¿no? Que primero baje el aire y después baje el combustible. Tendríamos una condición de mezcla enriquecida, con mala combustión. Entonces, perdón, ¿no tendría en quemadores de premezcla, no tendría despegar llama y apagar? Esto básicamente se utiliza en quemadores de llama de difusión y generalmente en grandes instalaciones. Estamos hablando de calderas grandes, en hornos grandes, tipo. Fíjense que estamos utilizando caudalímetros de aire, caudalímetros de combustible. En premezcla no lo he visto aplicado nunca. La verdad no lo he visto aplicado nunca este tipo de cosas. Resumiendo cuando pide bajar carga, primero aumenta el aire y lo sigue el combustible. Y lo sigue el combustible. Y a inversa. ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que esto está colgado también de la buena medición de los caudales. Los caudalímetros normalmente no son del todo precisos, sobre todo a veces sí, los caudalímetros de combustible pueden llegar a ser bastante precisos. Pero los caudalímetros de aire normalmente son difíciles de tener caudalímetros precisos de aire. Entonces a veces este tipo de sistemas son bastante difíciles de implementar. Incluso a veces el lado aire hay ciertas pulsaciones que también puede hacer que este sistema sea difícil de sintonizar. Son sistemas bastante complejos. Por eso en los últimos años lo que más se utiliza es el sistema por control de posición y no por control de caudal, que lo vamos a ver a continuación. El caudalímetro es el aire. ¿Qué marca comercial puede ser que se consiga? Porque yo sé que para una máquina que hacemos específicamente tuve que fabricarlo en su momento. Necesitaba medir volúmenes y caudales de aire. Y no me tuve que fabricar. Sinceramente no conseguí nada. Después vamos a ver caudalímetros. En esta misma unidad, en la unidad siguiente vemos caudalímetros. Hablamos de caudalímetros y vas a ver. Normalmente lo que mejor se utiliza para aire son los Anubar. Los Anubar dan buen resultado con aire. Pero siempre en todo lo que sea caudales, vos tenés que tener en general un flujo estable varios diámetros antes y varios diámetros después. Y eso normalmente en combustión difícilmente lo tenés. No, yo lo usé para una máquina que necesitaba saber qué volumen de aire estaba circulando, nada más que simplemente un dato, pero lo tuve que fabricar. Y es verdad, tiene un régimen muy laminar porque si no, sigue. Bien.
Bien, si esto se entendió, van a entender fácilmente cuando existe un control de gases de combustión, o sea, hay un elemento que está midiendo los gases de combustión en la chimenea, sea oxígeno o sea monóxido, ese elemento de medición puede mandarnos una señal en función de cómo están los gases de combustión y con esa señal efectuar una corrección. Básicamente esa corrección entraría acá, en este módulo que me está cambiando también el set point remoto acá del controlador, me está cambiando la señal que viene de acá y me está corrigiendo el aire. Cuando se utiliza una corrección por oxígeno o por medición de monóxido, la señal ingresa por acá. Disculpame. ¿Sí? Después tendrás una definición bien de toda la simbología de FT, FI, para poder... Sí. Ustedes, el material del curso, además de las diapositivas, tienen el material, el texto, el material de estudio, por decir así. En ese material de estudio ahí tenés todo el detallado. Hasta ayer lo que bajé de la página era las diapositivas. A veces va más igual, a veces va más lento, pero lo tienen que tener. Todo esto mismo, después si quieren lo vemos, todo esto mismo lo tendrían que tener. ¿Cómo está como material? No, hasta el 18. No, lo van poniendo, fíjate que tampoco están todavía los videos, a veces hay una cierta inercia. Acá, lo que vos preguntabas lo tenés. Ahora, en el sistema anterior Sí. se había comentado que era por control de conducción y no de caudales. No, el anterior era por caudales. Lo que medimos son caudales. Medimos caudales de aire y de combustible. Lo que más se está utilizando últimamente es medición de posición de elementos. Lo que están midiendo es, por ejemplo, acá tenemos un esquema de un sistema electrónico por posicionamiento que también utiliza límites cruzados. Internamente también, primero abre el aire y después va abriendo el combustible, y cuando baja, primero va bajando el combustible y después bajando el aire. Pero lo que hace, en vez de medir caudales, mide posiciones. Por ejemplo, acá tenemos el damper de aire. ¿Qué tenemos? El controlador me está mandando una señal diciéndome que vaya abriendo el aire, y a su vez tiene un elemento que le está dando una realimentación diciendo que realmente está posicionándose en el punto donde le está pidiendo. Lo mismo con el combustible. Aparte... sí. Porque se está midiendo posiciones. Sí. Las posiciones lógicamente son relativas a los caudales que están circulando. Por supuesto, en el momento de la puesta en marcha, uno tiene que ir ajustando cada una de esas posiciones. Uno va a ir regulando, va diciendo, bueno, en el mínimo yo quiero que el aire esté en esta posición, que el gas esté en esta posición. ¿Por qué? Porque tengo los caudales que quiero y la combustión que quiero. Normalmente son elementos bastante amigables. Cuando uno va a hacer la puesta en marcha, acá tiene una serie de botones o de palancas. Hay algunos que también pueden acceder a través de una notebook, lo conectan a través de una notebook. Y básicamente, una vez que arranca el quemador, lo que va haciendo es con cada una de estas palancas le va diciendo, a ver, le doy un poquito más de aire, y va subiendo el aire. A ver, le doy un poco más de combustible. Listo, mido los caudales en ese punto, que sería el mínimo, el bajo fuego cuando yo arranqué. Mido los caudales, mido el caudal de combustible, por lo menos, el de aire no hace falta medirlo, mido la combustión que esté buena, y en ese momento se aprieta el botoncito que es el de memoria y ya quedó memorizado ese punto. Después voy al punto 2. Hago lo mismo, ajusto aire, ajusto combustible. Cuando me gustó cómo está, pum, ajusto y quedó. Y básicamente se va generando una curva para cada uno de los elementos. Por ejemplo, este canal que estamos viendo acá sería el canal de combustible, por ejemplo. Y acá le estoy cargando estos puntos, y después automáticamente el sistema lo que hace es interpolar, para que si el día de mañana a lo mejor el equipo tiene que quedar trabajando acá, trabaja igual en una curva, no es que va a los saltos por los puntos. Y uno fue cargando cada uno de los puntos. Un canal será el que está comandando el aire, otro será el que está comandando el gas, otro podrá ser el que está comandando otro combustible u otro aire. Ustedes se acuerdan que veíamos que había quemadores que tenían muchas entradas de aire, múltiples tapas de aire. Había algunos que hasta tenían 4 tapas de aire. Imagínense ustedes lo que debe ser regular uno de 4 etapas midiendo caudales de aire. Se vuelven locos. Hay que hacerlo sí o sí a través de posiciones de válvulas.